El objetivo de la serie es ofrecer un panorama con respecto a las líneas temáticas y actividades académicas que se desarrollan en las cátedras extraordinarias que tienen como sede a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las cátedras extraordinarias son espacios institucionales de discusión y aprendizaje, intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones de una personalidad académica, de una disciplina o de un tema específico. En armonía y congruencia con los fines sustantivos que señala la Ley Orgánica de la Universidad, se han diseñado como un mecanismo para la promoción del intercambio académico de vanguardia y de frontera sobre temas de especial interés para la sociedad mexicana, la comunidad universitaria y para grupos de investigación y docencia pertenecientes a instituciones de educación superior del extranjero. Su objetivo es enriquecer y fortalecer el desarrollo académico de la UNAM por medio de la participación de académicos, docentes, profesionales y estudiantes, promoviendo el intercambio y la difusión de los aportes de investigadores con un reconocido prestigio nacional e internacional. La Coordinación de Humanidades fomenta la realización de actividades en cátedras extraordinarias que desarrollan, como una de sus principales vertientes, el estudio, la difusión, la enseñanza y el reconocimiento de la vida y obra de importantes figuras académicas que han contribuido de manera relevante en diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de la serie Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Humanidades, una producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital en conjunto con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En esta sesión presentaremos los temas y las actividades que promueve la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi. En particular, destacaremos la relevancia del pensamiento de Fátima Mernissi en la actualidad y en nuestro contexto, que es México y América Latina, pues este año se conmemoran 10 años de su fallecimiento. Yo soy Alejandra Tapia, soy editora del CIEG-UNAM y soy coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi desde 2023 y hasta este año 2025. Me acompañan dos invitadas que nos ayudarán a reflexionar sobre Fátima Mernissi, su obra y su legado. La doctora Ruth Hatziri García Linares, quien es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Sus líneas de investigación son Islam, religión, identidad, conversión, feminismo islámico y género. Bienvenida, Hatziri. Muchas gracias por participar en este programa. Nuestra segunda invitada es la maestra Iraíz Fuentes Arzate, quien actualmente cursa el doctorado de estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana y también es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son gubernamentalidad y biopolítica, movimientos de mujeres y mujeres trabajadoras y espacios de segregación por género en la República Islámica de Irán. Bienvenida, Iraíz, y muchas gracias por participar hoy con nosotras. Les invitamos a participar con sus comentarios y sus preguntas. Su participación es muy valiosa. Los datos de los medios de contacto aparecerán en la pantalla. Comuníquense con nosotras, su opinión nos enriquece mucho. Hemos preparado un material de introducción al tema que desarrollaremos con nuestras invitadas, así que acompáñenos a verlo. La Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi se creó el 20 de febrero de 2017 con el objetivo de propiciar un diálogo académico en torno a temas actuales de las sociedades árabes e iberoamericanas, tales como los derechos humanos, la concepción humanista de las mujeres, la igualdad de género, fomentando la difusión de estudios provenientes de ámbitos como la literatura, la sociología, la antropología, la cultura, la política y el derecho,
además de ser un espacio para la enseñanza y la reflexión en torno al legado de Fátima Mernissi, nacida en Fez, Marruecos, académica de la Universidad Mohamed V de Rabat, escritora galardonada con el Premio Príncipe de Asturias y una de las figuras más importantes para el pensamiento feminista contemporáneo marroquí. Fátima Mernissi es reconocida por sus estudios coránicos. Constituye una de las voces más elocuentes de la sociedad árabe contemporánea. También destacó por ser una impulsora del diálogo entre las culturas y las democracias de Occidente y Medio Oriente. Su obra fue decisiva para la defensa de la mujer y el papel que tienen que asumir en la sociedad, luchando con la palabra como herramienta principal del cambio ideológico en las sociedades actuales. Entre abril de 2021 y mayo de 2023, la coordinación académica de la cátedra estuvo a cargo de la doctora Reina Carretero, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Se llevaron a cabo seminarios, cursos, conversatorios, coloquios y mesas temáticas como las organizadas en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM en la ciudad de Morelia, Michoacán, en mayo de 2023. A partir de abril de 2023, la maestra Alejandra Tapia, como coordinadora de la cátedra, desarrolló los ejes temáticos del 30º Coloquio Internacional de Estudios de Género, Remolinos Feministas de los Sures Globales, junto con la doctora Nina Hodge. Este coloquio generó diálogos intra y transculturales entre feminismos provenientes de los sures globales que se asocian con América Latina, Asia y África. Durante el segundo semestre de 2024, la maestra Tapia organizó 2 seminarios en el marco de la cátedra. El primero se tituló Seminario de Escritoras Migrantes, Género e Islam. Tuvo el enfoque de lectura reparativa, una aproximación que destacó lo afectivo, la multiplicidad, la sorpresa, la divergencia enriquecedora, el consuelo y la creatividad en las obras analizadas. Participaron la maestra Iraís Fuentes, la maestra Yannick Rojas y la doctora Yatsiri García Linares. El segundo seminario, titulado Voces de Corea, Género, Diversidad y Diálogos decoloniales, ofreció un viaje a Corea del Sur con temáticas estrechamente relacionadas con el primer seminario en un contexto distinto, a saber, el género, la diversidad sexual, la diáspora y el pensamiento decolonial. Este seminario fue liderado por la doctora Annabel Wee de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. Para concluir, la coordinación académica de la cátedra, a cargo de la maestra Tapia, en 2025 se planean 2 actividades más. La primera será un conversatorio en línea con las coordinadoras de la Cátedra Espejo, la Cátedra Extraordinaria Graciela Hierro, la cual se aloja en la Universidad Mohamed V de Rabat y es coordinada por las doctoras Kautar El Amri y Rayae El Kamsi. La segunda actividad será un cine debate donde el público interesado podrá ver y discutir 3 películas marroquíes contemporáneas que abordan problemáticas como el legado intelectual de Fátima Mernissi, la desigualdad de género y la lucha por los derechos humanos de las mujeres y la maternidad. Bueno, después de ver esta cápsula sobre la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi, me gustaría continuar con esta primera parte del programa, donde abordaremos la relevancia intelectual de Fátima Mernissi en nuestro contexto. Y para eso voy a plantear algunas preguntas para Hatsiri y para Iraís. La primera sería, ¿cómo describirían la influencia de Fátima Mernissi en México y en América Latina? ¿Y cuál puede ser su relevancia en 2025, a 10 años de su muerte? Hatsiri, te escuchamos. Sí, pues muchísimas gracias, Ale, por invitarnos a esta conversación que creo que es súper importante hablar pues de la trayectoria de Fátima Mernissi en nuestros espacios y de la influencia que ella tiene, pues yo pondría como varias cosas sobre la mesa.
Uno, toda la obra de Fátima Mernissi pues se centra en la construcción del imaginario que hay sobre las mujeres musulmanas en esa región, pero también sobre la condición de las mismas, ¿no? Y esta parte pues nos toca necesariamente en México y en América Latina porque es lo que estamos o es lo que está tratando de hacer el feminismo, digamos, de manera actual, del que vamos a hablar más adelante. Pero yo diría que esas dos cuestiones, ¿no? El imaginario sobre las mujeres musulmanas y la cuestión de la condición de las mismas en esta región, pues también trastoca los elementos geográficos que hay cerca de nosotros. Por otro lado, también creo que su obra es súper importante porque lo que deseaba Fátima Mernissi es una revisión, hacer una revisión histórica de esta construcción narrativa de la imagen de las mujeres y lo logra hacer de manera muy profusa a través de su obra, ¿no? La relevancia finalmente de su propuesta radica porque planta sobre la mesa varios temas, la cuestión de la política, la cuestión de lo social, la cuestión de la sexualidad. Y bueno, en medio de toda esta propuesta que hace Fátima Mernissi, pues está el diálogo cultural, que creo que es algo que no debemos de perder de vista y que ella también logra apuntar en cada una de estas obras que nos regala a través de su escritura. Entonces a mí me parece que nos invita a un diálogo como muy franco, a un diálogo más abierto y a un diálogo cuestionador de esta narrativa que hemos escuchado sobre las mujeres en el Islam. Entonces creo que su obra es muy relevante en el contexto latinoamericano, que además compartimos experiencias comunes. Esta cuestión como del patriarcado, la cuestión de desgranar estas estructuras para dar un lugar diferente a las mujeres es relevante también para nuestros territorios. Muchas gracias, Hatsiri. Iraís, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto de esta primera pregunta? Sí, bueno, primero, muchas gracias, Ale, por convocarnos tanto a Hatsiri como a mí para seguir dialogando justo a propósito de Fátima Mernissi. Es un gusto estar acá en la Coordinación de Humanidades, pues dialogando sobre estos temas. Y sobre la influencia de Fátima Mernissi acá en América Latina y en México, pues ya, como bien lo menciona Hatsiri, la relevancia es fundamental. Cabe decir entonces, o cabe recordar, que mucho de lo que viene, lo que se cimienta de los feminismos islámicos, parte del pensamiento de Fátima Mernissi. Hay una cuestión sumamente interesante y es que pues, su obra ha sido fundamental para hacer esta crítica entre la incompatibilidad supuestamente que se presenta entre el Islam y los derechos de las mujeres, ¿no? O incluso sobre la modernidad y el colonialismo. Entonces, todas estos debates, estas aproximaciones críticas, vienen resultado de una gran parte fuerte de todos los aportes y el legado de Fátima Mernissi. Ciertamente, entonces, acá en América Latina, en México, tenemos una aproximación todavía incluso distante con respecto del mundo musulmán y del mundo árabo-musulmán en general y del Medio Oriente también un poco más en particular. Sin embargo, pues la vida y obra de Fátima Mernissi, pues nos ayuda justamente como a introducirnos, a acercarnos, a incluso generar una serie de diálogos desde nuestros contextos, desde nuestras propias corporalidades, porque precisamente nos atraviesan dinámicas diversas, como va a ser, por supuesto, ¿no? El patriarcado, pero también la colonialidad. Y en ese sentido vamos a tener bastante, digamos, muchos más puntos en común que puntos de divergencia entre unas y otras. También mencionar que esta influencia de Fátima Mernissi acá en la región latinoamericana, pues se evidencia también bastante en la incorporación, pues, de sus escritos, en estudios académicos, acá justamente como esta cátedra a la cual celebró bastante, y también hay otras cátedras justo que parten, que si bien no se llaman o no tienen el nombre propiamente Fátima Mernissi, ciertamente partimos de su pensamiento para seguir planteando estas discusiones. Por ejemplo, las cátedras, los estudios escritos académicos a propósito de los feminismos islámicos, pues claro, ¿no? Están basados en este pensamiento, y también es cierto que va a haber bastantes diálogos con la teoría descolonial
y los derechos de las mujeres a propósito de esto. Entonces, claro, un punto clave, un punto importante, pues es la UNAM, pero así también está en la Universidad de Buenos Aires, donde también tenemos una serie de cátedras a propósito de estudios árabo-islámicos, en donde parten también de forma importante del pensamiento de Fátima Mernissi. Ciertamente esto no es una tarea acabada, sin embargo sí tenemos bases, digamos, por decirlo de alguna forma, para seguir construyendo esos puentes entre diferentes regiones y también constituirnos nuestras propias identidades a partir de lo que nos está proponiendo, de esta aproximación que nos regala, que ofrece el pensamiento de Fátima Mernissi. Entonces, en términos amplios, pues claro, ¿no? O sea, como de cara a los 10 años de su fallecimiento, pues este pensamiento de Fátima Mernissi pues sigue siendo relevante, ¿no? En un mundo, claro, donde la islamofobia cada vez está más fuerte, hay expresiones cada vez más evidentes a propósito de esto, y donde también un feminismo hegemónico, un feminismo blanco, pues muchas veces continúan moldeando esta percepción a propósito de las mujeres musulmanas desde una perspectiva pues justamente sumamente colonial. Perdón. Y claro, entonces, en ese sentido, pues desde acá, América Latina, seguir retomando estas aportaciones son fundamentales. Muchas gracias a ambas por sus valiosas intervenciones. Creo que queda clara la relevancia de Fátima Mernissi, no solamente en México y en América Latina, sino que es una académica que ha tenido un impacto muy grande en los estudios islámicos desde hace décadas, y también pues tenemos como la fortuna de tener gran parte de su obra traducida al español, ¿no? Y que la tenemos en las bibliotecas de la UNAM y de muchos centros especializados, no solo en estudios de Medio Oriente, sino también en universidades de México y de América Latina. Por lo cual, pues todo el público que nos esté escuchando, cuando quiera, puede leer de primera mano la obra y el pensamiento de Fátima Mernissi. Ahora vamos a ver una entrevista con la doctora Alicia Girón, la cual es directora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África en la UNAM y quien ha sido un punto neurálgico muy importante en el apoyo de esta cátedra. Esta cátedra se creó hace algunos años. Fue un acuerdo que hizo el doctor Graue con la Universidad Mohamed V de que sería muy importante para la UNAM tener la cátedra Fátima Mernissi como una mujer pionera, una mujer árabe, una mujer marroquí, pionera en los estudios de género en una sociedad que para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Al mismo tiempo, en la Universidad Mohamed V, en 2013, en octubre de 2013, se creó la cátedra Graciela Hierro. Entonces, estas dos universidades, la UNAM y la Universidad Mohamed V, que es una de las principales universidades de Marruecos y del África, firmaron este convenio, por lo cual esto nos ha permitido a las universitarias, tanto marroquíes y de otros países del Magreb, conocer la historia no solamente de Fátima Mernissi, su vida personal, sino la concepción de género que tienen estos países desde una visión del árabe. Entonces, y por el otro lado, a las feministas, a las estudiosas sobre el género en Marruecos, les permite acercarnos con la UNAM, conocer la vida de Graciela Hierro, pionera en los estudios de género en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también en la UNAM. Aquí es muy importante también ver otra parte, cómo se dan estas situaciones, que somos dos países, tanto Marruecos como México, y por supuesto América Latina, hemos sido colonias de un gran imperio que es el Imperio Español. O sea, Marruecos fue parte de España, después también fue parte de Francia, y por supuesto nosotros también tenemos mucho de la conquista del Imperio Español. Entonces tenemos cuestiones muy semejantes y que debemos de seguir ahondando. Quiero también mencionar que en alguna ocasión
puse a dialogar a través de inteligencia artificial a Flora Tristán y a Fátima Mernissi. Y Flora Tristán, pues desde mi punto de vista, es la primera feminista de América Latina. O sea, ¿por qué feminista? Porque el padre era peruano y ella nace en Francia, pero tiene un libro maravilloso que es La historia de una patria. Y cuando ponemos a dialogar este libro de Flora Tristán, cómo es su viaje para llegar a conocer sus antecedentes, los antecedentes de su padre, pues nos damos cuenta que la situación que ella vive desde que nace, desde que se casa, las violaciones al interior de su familia, como madre de 3 hijos, pero también ella al regresar al Perú todavía durante los primeros 50 años del siglo XIX, pues hay cosas muy semejantes, como las mujeres estaban totalmente enclaustradas, no solamente en los conventos, pero sino también al interior de las casas. Entonces esto lo que hace es que nos muestra las raíces culturales tanto de Flora Tristán y de Fátima Mernissi, y por supuesto pues hay que leer, yo los invito a que lean la novela de Fátima Mernissi y también que conozcamos sus grandes obras como una de las principales sociólogas marroquíes y del mundo árabe. Bueno, pues después de haber escuchado los comentarios de la doctora Alicia Girón, pues es muy importante que nosotras sigamos hablando, ¿no? de Fátima Mernissi. Y para hacerlo, me gustaría mucho saber cuál es su obra favorita de Fátima Mernissi. A mí la que más me gusta es El Harén el Occidente. Es una obra que me parece que tiene mucho sentido del humor, en donde podemos conocer a la Fátima viajera, a la que extrae reflexiones sobre lo cotidiano. Y también pues es un libro que da testimonio de su gran capacidad de observación. Me gustaría empezar con Iraís. ¿Cuál es tu obra favorita de Fátima Mernissi y por qué? Cuéntanos brevemente por qué es la que más te gusta. Claro, pues a mí una que me gusta mucho es ciertamente Sueño sobre el umbral, Memorias de una niña del harén, que yo siempre la recomiendo y siempre se las recomiendo a mis estudiantes en clase, porque justamente acá lo que hace Fátima Mernissi es precisamente poner en tensión esa idea del harén como una espacialidad profundamente orientalista y que se presenta por Occidente de manera estratégica como una forma de opresión sistemática contra las mujeres, ¿no? Entonces, acá lo que hace Fátima Mernissi es contradecir esas narrativas que están bastante bien arraigadas dentro de la tradición y el colonialismo, el orientalismo y demás, para hacernos saber entonces que esa espacialidad no está exenta de relaciones de poder, por supuesto, pero es mucho más compleja. Es decir, acá también se construye esta espacialidad a partir pues de los deseos, las identidades, las agencias de las propias mujeres, o sea que son espacios políticos. En este sentido a mí me gusta mucho justamente como por mi formación geógrafa que me lleva a pensar siempre en términos de espacio y cómo históricamente se ha despolitizado a estos espacios que se presentan como privados y que parece que ahí son el ámbito pues aparentemente solo del amor, de las emociones, una serie de cuestiones y que parece que lo político exclusivamente está en los espacios públicos. Acá Fátima Mernissi me parece que hace un gran trabajo extraordinario en ese sentido para politizar estas otras espacialidades y politizar también a las mujeres, a las niñas de cómo se dan estas dinámicas y cómo se sostiene precisamente las políticas incluso de todo un imperio a partir de esa espacialidad tan concreta como es el harén. Entonces, desde luego, a mí me encanta esa obra, yo siempre la recomiendo y como nada más para mencionarles también, otra contribución en este término mucho más teórica es Beyond the Veil, que también es una cuestión bastante, es una obra bastante buena en términos teóricos, digamos, para
contradecir todas estas intersecciones a propósito de la raza, y lo que hace acá Fátima Mernissi muy bien es este diálogo entre la religión, la sexualidad, el poder, la feminidad y demás. Entonces me parece también extraordinario en ese sentido. Precisamente en Sueños en el Umbral hay un pasaje que me gusta muchísimo, en el que una tía de la protagonista se sube a un lugar alto del harén y ahí es el único lugar donde puede ver el horizonte y donde puede ver la ciudad y donde puede ver el infinito, y es donde este personaje se sube a pensar, ¿no?, sobre la libertad, precisamente. Y tú, Hatsiri, ¿qué nos puedes comentar de tu libro favorito de Fátima Mernissi? Pues justo creo que estaba pensando mucho en cuál era mi libro favorito y estoy como entre dos, este que acaba de mencionar, Iraíz, de Sueños en el Umbral, y el otro que es Marruecos a través de sus mujeres. Yo creo que para enriquecer un poco lo que Iraíz acaba de decir, es una obra súper potente porque nos habla, bueno, para mí es una obra autoetnográfica, ¿no? O sea, soy antropóloga, entonces yo la leo desde ahí y pues toda la experiencia que Fátima Mernissi va adquiriendo desde su infancia a través del diálogo con todas estas mujeres en estos diferentes ciclos de vida, ¿no? Su tía, su abuela, su madre, su propio primo, toda la vida doméstica que hay alrededor del harén y cómo ella va construyendo pues también su ser femenino es súper interesante. Pienso que esta obra definitivamente en este lugar en donde ella vive pues se potencia lo que ella va a escribir después y la escritora en la que se va a volver. Y la otra obra que a mí me gusta muchísimo es Marruecos a través de sus mujeres, también porque creo que es muy importante darle voz a las mujeres que viven en Marruecos y es lo que ella trata de hacer a través de esta obra, a través de diferentes entrevistas, entender qué es lo que pasa en este diálogo femenino, en este imaginario también sobre lo masculino en Marruecos, cómo se dan estas intersecciones, qué es lo que se tiene que negociar. Entonces, la vida de varias mujeres está retratada a través de estas entrevistas y nosotros podemos leer de primera mano qué es lo que están sintiendo. Y es bien importante porque si tú cruzas y vas cruzando como varias de las lecturas de Fátima Mernissi, te das cuenta de una realidad que se parece también mucho a nuestra realidad. Entonces yo creo que la etnografía es súper importante, digo, pues partimos nosotros los antropólogos de comunicarnos con el otro de primera mano para entender sus realidades y entonces ir desmoronando estas narrativas, ¿no? Que se han creado fuera de los territorios y que pues tienen pues una idea muy occidentalocéntrica, ¿no? Dicen algunos autores. Entonces, es bien importante leerla desde ahí. Bueno, yo diría, es súper importante leer la obra de Fátima Mernissi, uno desde su experiencia, ¿no? Ella misma retratándose en estas obras, y otro, bueno, pues todo el rastreo que hace para dar cuenta y para desengranar también esta idea que tenemos sobre las mujeres musulmanas. Muchas gracias, Hatsiri. Yo creo que con los comentarios de ambos podemos concluir fácilmente que Fátima Mernissi fue una académica y fue una intelectual muy completa, que abarcó desde el periodismo, desde la etnografía hasta la ficción, y por la ficción le dieron tan prestigioso que es el Princesa de Asturias, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos, ya que acabamos estos primeros bloques, me gustaría invitarles a una pausa. Regresamos y aquí nos vemos. Muchas gracias por seguir con nosotras. Les recuerdo que los datos de contacto están en la pantalla para hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Y bueno, pues les doy la bienvenida a la segunda parte de esta sesión de la serie de Cátedras Extraordinarias. Esta vez está dedicada a la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi. Agradezco nuevamente que sigan con nosotras, con la doctora Hatsiri García y con la maestra Iraíz Fuentes. Y bueno, en esta segunda parte abordaremos la relevancia de dedicar una cátedra a una pensadora como Fátima Mernissi, un tema que ya un poco había abordado Iraíz en el bloque pasado, pero, o sea, me gustaría que fuéramos un poco a más profundidad. Para ustedes, ¿por qué es importante tener una cátedra en la UNAM dedicada a Fátima Mernissi? Hatsiri,
¿Tú qué opinas de esto? Bueno, Ale, yo creo que es súper importante esta cátedra porque nos ayuda a posicionar diferentes líneas que Fátima Mernissi desarrolló en su obra. La cuestión de la política, la cuestión de la sexualidad, de los derechos humanos. A mí me parece que alojar una cátedra de este nivel y este talante en la UNAM es súper importante porque además la universidad ha dado muchísimos pasos para posicionar este debate feminista en nuestra academia, generando a lo mejor diferentes clases, ¿no? Materias en las diferentes licenciaturas de las diferentes carreras que se imparten para hablar y para repensar la relación que hay entre los géneros. Entonces me parece que es súper importante también pensar en todas las posibilidades que hay para las niñas, adolescentes, jóvenes. Un tema súper importante para Fátima Mernissi es la educación de las mujeres. Y creo que eso es súper importante en la universidad. Nosotros tenemos que llegar y generar estos espacios para que estas mujeres tengan otras posibilidades de existencia. Entonces hay una reflexión súper importante y aunado a la educación, otra cosa que yo diría que es la parte religiosa, ¿no? O sea, tener una cátedra que está abanderada por una mujer que practica una religión súper estigmatizada hoy día, nos ayuda a repensar el diálogo también religioso, que creo que es sumamente importante para lograr la paz y la armonía entre las comunidades. Muchas gracias, Hatsiri. Ahora a mí me gustaría preguntarte, Iraís, si a Fátima Mernissi la podemos considerar como una feminista. Sí, claro, esa es una gran pregunta. Ciertamente, Fátima Mernissi nunca se enunció a sí misma como una feminista. Eso no quiere decir que estaba, digamos, desligada de la lucha por las mujeres, la liberación de las mujeres y demás. En ese sentido, a mí me parece sumamente importante respetar esa falta de enunciación, porque el no llamarse a sí misma feminista también es una posición política y hay que entenderlas en el sentido no de forma de rechazo, sino más bien de manera contextual. El feminismo, muchos feminismos blancos, muchos feminismos que también se le llaman de Estado o feminismo coloniales, fueron partícipes activas de la colonización en esta región, ¿no? en el Medio Oriente y en el mundo musulmán en general, y por lo tanto hay muchas organizaciones de mujeres, también colectivas de mujeres, que en estos espacios rehuyen hacia la categoría de feminista, ¿no? Como puede ser en estos momentos las kurdas, con Genealogy, que es esta propuesta de ciencia de las mujeres, que confluye bastante con las ideas feministas. Sin embargo, se rehuyen a llamarse a sí mismas justamente por esta posición política. En ese sentido, sí es muy importante no llamar a Fátima Mernissi como una feminista. Sin embargo, sí ha sido sumamente importante su pensamiento para nutrir nuestros diálogos. Es decir, el hecho de que ella no se enunciara a sí misma no significa que no podemos aportar y no podemos abrevar de su conocimiento, sino todo lo contrario. De hecho, todos los feminismos, movimientos feministas, los estudios feministas se basan en las diferentes diálogos, debates, legados de diferentes mujeres, pero también de hombres, para plantear estas epistemologías feministas que son transgresoras finalmente, ¿no? Le dejo ahí. Muchas gracias. Y pues me gustaría también, bueno, acabar con esta pregunta para Hatsiri. ¿En qué podemos ser parecidas y distintas con las mujeres musulmanas? ¿Y qué retos enfrentamos tanto musulmanas como mexicanas, latinoamericanas? Pues mira, yo creo que partimos del hecho de que todas, de alguna u otra forma, hemos estado en estructuras patriarcales y hemos vivido en esta tesitura. Claro que hay una parte religiosa súper importante que hay que entender en estos contextos de Medio Oriente o en el mundo musulmán. ¿Cuáles son las cosas que compartimos? Yo te diría ciertas condiciones de opresión que han sido históricas y que pues obviamente nosotros las entendemos. ¿Cuáles son las diferencias? Pues los contextos culturales son totalmente diferentes, ¿no? Entender que la religión en estos espacios es de suma importancia y cómo ellas se están repensando en estos espacios a partir de su práctica religiosa, es súper importante para que nosotros bajemos este diálogo feminista a lo local, ¿no? Entonces te diría, somos iguales porque hemos compartido luchas patriarcales contra el patriarcado y porque estamos repensando estas estructuras, cómo modificarlas, y somos distintas porque estos diferentes contextos culturales nos han permitido dar pasos diferenciados y ritmos diferenciados en la lucha.
Eso no significa que tengamos, digamos, grandes distancias, sino que al contrario, el diálogo que hay que lograr para crear fuentes de entendimiento y comunicación sea como más fructífero, sea necesario y sea también necesario entender que estas mujeres en estos contextos quizá tengan ritmos diversos o diferentes a los que ha tenido el feminismo en América Latina y en México, ¿no? Entonces es importante entender estas diferencias políticas, culturales, históricas, para decir, bueno, qué sí nos acerca, qué quizá nos aleja y qué nos pone en un punto de reflexión y discusión mucho más compleja para tratar de entender estas realidades. Muchas gracias, Hatsiri. Yo creo que esta parte de los puntos de encuentro es muy, muy importante. Bueno, te pediría, Iraís, que nos comentaras cuál es la importancia de estudiar lo que está sucediendo en Medio Oriente en la actualidad y con perspectiva de género. Sí, bueno, pues una de las cuestiones más importantes acá, pues es desestabilizar esos análisis convencionales sobre la guerra, la ocupación, la colonización y en concreto, por supuesto, ¿no? Que es la llamada opresión contra las mujeres o la opresión femenina. Y entonces estas narrativas que son, digamos, estas representaciones geopolíticas dominantes, lo que hacen más allá, digamos, de llevar hacia una liberación de las mujeres, que es algo que han instrumentalizado históricamente, ¿no? Por lo menos lo podemos rastrear hacia el siglo XIX, ciertamente es que a partir de estas diferentes perspectivas que muchos se han nutrido del pensamiento de Fátima Mernissi, es abordar a las mujeres al término las cuestiones de las mujeres como sujetas productoras de conocimiento, con sujetas con agencia, es decir, no tomarlas a partir de estas aproximaciones supercoloniales que nos la presentan como sujetas que no tienen la capacidad para dialogar, para politizar, para hacer una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, este acercamiento al Medio Oriente desde una perspectiva de género, en ese sentido, pues nos estaría contribuyendo, digamos, a desestabilizar y a deconstruir, digamos, ese pensamiento tradicional. Más aún, me parece sumamente interesante que son de los aportes desde los feminismos islámicos y feminismos en general en Medio Oriente, es que parten de la idea de la dualidad, de la dialéctica, es decir, que la producción histórica de la región de Medio Oriente requirió o fue necesaria para la producción de identidades, de sujetos, de espacialidades de lo que es Occidente. Es decir, Occidente solo tiene forma, solo tiene significación a partir de la producción de la idea del oriental y más aún de las mujeres como musulmanas, de las mujeres orientales y todas estas categorías. En ese sentido, este abordaje desde esta perspectiva feminista o de género, lo que nos ayuda es entonces a contextualizarnos como más allá de ser sujetas distintas o distintos, sino más bien como parte de un mismo proceso, vaya, en el que las diferentes estructuras de dominación pasan no solamente por la producción de la raza, sino también por la del género, que eso es uno de los puntos más fundamentales, incluso de la colonización, producir la idea de que las mujeres están en ciertas condiciones y que es por eso que las vemos de esta forma, porque responde a un proceso colonial de larga data y más bien desde estas perspectivas, como lo que nos plantea Fátima Mernissi, es, digamos, ir deconstruyendo, desmantelando esas estructuras que se han establecido a lo largo de estos siglos, entre muchas otras, ¿no? Como también en las guerras, ¿no? Abordar incluso las masculinidades, como estas masculinidades también son resultado de esas formas de ocupación, de guerra, de dominación y demás, y que claro, hay un reforzamiento de las formas de violencia en contra de su propia población y en específico contra las mujeres, pero que tiene que ver con un proceso, digamos, de sistema mundo, de conformación de un sistema mundo, en donde, claro, lo occidental que se presenta como aparentemente estable, desarrollado y esta serie de categorías, pues depende de que todo eso, digamos, estalle en estas otras regiones a modo de ocupación, de guerra, de despojo y una serie de cuestiones. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Y bueno, pues, Hatsiri, te pediría que fueras muy, muy breve para comentarnos quién ha continuado con el legado de Fátima Mernissi en la actualidad.
dentro y fuera de Marruecos? Yo creo que hay varias teóricas que han estado también dialogando con toda esta propuesta de Fátima Mernissi. Por ejemplo, está Leila Ahmed, ella tiene un libro que se llama Women and Gender in Islam, Historical Roots of the Modern Debate. Y en este libro ella hace también como todo un recorrido sobre la historia de las mujeres dentro del Islam. Está, por ejemplo, también Lila Abu Lughod. Ella tiene un libro que se llama Feminismo y Modernidad en Oriente Próximo, este es de 2002. También sitúa varios debates alrededor del feminismo y del feminismo en Medio Oriente. Está también la propuesta de Saba Mahmoud. Tiene un libro sobre las políticas de la piedad en el Cairo y es muy interesante ver a estas autoras dialogando con esta propuesta de Fátima Mernissi, repensarse en el plano religioso, repensar, por ejemplo, el uso del velo en ciertos contextos, más allá de que a lo mejor se le pueda ver como un mandato patriarcal, que no es así, repensar cómo las mujeres se sienten con el uso de esta vestimenta y cómo están reivindicando a partir de esta vestimenta su identidad musulmana. Entonces es bien importante porque hay varias autoras, también está Amina Wadud con otro libro, o bueno, ella más bien usa una categoría que se llama Gender Jihad, en donde ella habla de esta actividad interpretativa que hacen las mujeres, ¿no? Sobre sus cuerpos, sobre el uso mediático también que ha habido sobre el velo. En fin, hay varias autoras ahí de las que podemos ir rastreando estos hilos que dejó Fátima Mernissi con toda su obra. Muchísimas gracias, Hatsiri, por esta información que nos das, la cual es muy valiosa. Y pues ahora vamos a pasar a una entrevista con la doctora Reina Carretero, que es profesora investigadora del CRIM y quien fue la pasada coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi. Su importancia radica en que es un puente para conocer a una intelectual de otro continente como el africano, que sobre todo dedicó toda su vida a la defensa de los derechos de la mujer. Esto es muy importante para toda América Latina y para México, porque nos da otra mirada sobre la lucha feminista que en los últimos años hemos llevado a cabo. De ahí que una cátedra como esta sea sumamente importante y conocer su legado, sobre todo su concepto de diálogo, no confrontación gratuita, sino de dialogar. Y entonces a partir de ahí poder hacer una reconciliación y reconociendo siempre los derechos de cada persona. Las actividades que promoví en especial fueron para tender vínculos con otras universidades, tanto de México como de otros países. Hicimos, por ejemplo, un coloquio con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hicimos también otras jornadas en la Universidad de Clermont-Auvergne, en Francia. Y también hicimos el develamiento de la placa Fátima Mernissi en la Universidad de Ibn Sohor, en Marruecos. Y este enfoque fue sobre todo para poder tender estos lazos y conocer a los colegas que han trabajado la obra de Fátima Mernissi y poder entonces hacer este reconocimiento amplio de su obra. Pues bueno, después de escuchar los comentarios de la doctora Reina Carretero, pues a mí me gustaría destacar que también muchas de las actividades, o en realidad todas las actividades que ella propuso, se tuvieron que hacer a distancia porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces fue muy interesante también, pues porque la pandemia también nos dejó cosas buenas, y estas cosas buenas es estar escuchando a colegas precisamente de Marruecos, especialistas en Fátima Mernissi, en literatura, hablar en tiempo real y poder intercambiar diálogos académicos también en tiempo real. Por eso fue un momento en que se aprovechó la coyuntura muy terrible de una pandemia para poder estrechar lazos con las universidades de Marruecos y también del interior de México, como fue el caso de
de la Universidad de Baja California. Y bueno, pues vamos a hacer unas 2 preguntas más que apelan a la imaginación de ambas, espero. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué pensaría Fátima Mernissi de la llamada cuarta ola del feminismo? Empecemos contigo, Irais. Sí, bueno, es una gran pregunta. Primero, probablemente Fátima Mernissi vea, digamos, por una parte con muy buenos ojos esta dinámica contestataria de diferentes partes del mundo, en concreto en el Medio Oriente, donde diferentes mujeres pues se han apropiado no solo de calles, sino también han construido otro tipo de espacialidades como justo pues las redes sociales. Pero también, fíjate que esta pregunta me evoca una de las diferentes libros de Fátima Mernissi, como es Islam and Democracy, y en este libro Fátima Mernissi hace una crítica muy interesante a propósito del uso de las tecnologías y la comunicación, porque menciona ella de una manera muy interesante que puede ser un arma de doble filo en esta construcción de narrativas, digamos, de modernidad, que incluso hacen esto muchas veces, ¿no? Una oposición entre modernidad y colonialidad que aparentemente son irreconciliables. Entonces, ella hace esta crítica señalando que este acceso a la información pues no siempre se traduce pues en términos de una redistribución equitativa del poder, y más aún ella hace una crítica a propósito de que estas formas, digamos, de disidencia muchas veces no atentan o no son formas transformadoras del poder, sino que muchas veces pueden caer incluso en la reproducción de diferentes relaciones de poder, porque pues se ha capitalizado también los movimientos feministas a partir de esta apropiación por parte del neoliberalismo, ¿no? Estas son cuestiones o palabras mucho más mías. Entonces, acá yo entro en una, digamos, en una confrontación en donde probablemente pues a Fátima Mernissi pues celebre esta forma, digamos, de enunciación de luchas políticas y demás, pero no dejaría de lado su pensamiento crítico que tanto le ha caracterizado para ver esas brechas en donde, digamos, se puede filtrar esas relaciones de poder y, bueno, perpetuarlas más allá de destruirlas. Muchas gracias, Irais. Yo creo que efectivamente Fátima Mernissi nunca perdería esta perspectiva crítica respecto de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que parecen como quizá muy, muy transformadores, pero precisamente a causa de las lógicas neoliberales, pues terminan favoreciendo otras lógicas de poder que igual pueden ser o son igualmente opresivas. ¿Tú qué nos puedes decir, Hatsiri, sobre esta pregunta hipotética? Sí, yo creo que es una gran pregunta porque también yo pensaría que Mernissi sería muy cautelosa de estos discursos que hay y más allá de los discursos, quizá la forma, ¿no? De esta cuarta ola del feminismo, muy probablemente intentaría también a lo mejor adaptar parte de lo que realmente pueda ser útil en estos contextos islámicos. Y yo te diría que en el trasfondo de Fátima Mernissi, y que creo que comparte también con esta cuarta ola del feminismo, hay 4 ejes que a mí me gustaría comentar. Uno, el entender que los saberes masculinos tienen que lograr una reinterpretación sobre las mujeres, ¿no? Entonces, creo que Fátima Mernissi a lo largo de toda su obra nos invita a cuestionar estos saberes masculinos, nos invita a reorganizar estos saberes masculinos, nos invita a reconstruir y a reinterpretar lo que los hombres saben sobre las mujeres o lo que piensan sobre ellas en el contexto musulmán. Y eso nos viene súper bien también en los contextos latinoamericanos y en especial también en México, ¿no? O sea, que estos 4 ejes o 4 postulados que están ahí, preguntar, reorganizar, reconstruir, reinterpretar nuestros saberes, estén siempre en diálogo, y yo creo que eso definitivamente lo tiene la cuarta ola, ¿no? O sea, estamos constantemente reinterpretándonos quiénes somos como mujeres, quiénes somos como hombres, cuáles son las relaciones que tenemos que tejer, qué es lo que tenemos que reeducarnos, ¿no? En estas sociedades, que se tiene que reeducar y con nosotros mismos para que realmente puedan existir estos entendimientos. Entonces es una gran pregunta porque pienso que sería muy cautelosa, porque lo que defendió siempre a lo largo de toda su obra es mirarse desde adentro, ¿no? Repensarse como sociedades musulmanas,
no desde esta narrativa hegemónica que nosotros conocemos, sino pensarse a ellas mismas y pensarse a ellos mismos en estos contextos locales. Entonces, la palabra para mí sería cautela ante esta cuarta ola. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, Hatsiri, de que Fátima Mernissi sí era una intelectual siempre en proceso, ¿no? Y yo creo que sería especialmente cautelosa con toda la afectividad que hay alrededor de la cuarta ola, tanto en lo positivo como en lo negativo, que es toda esta cultura de la cancelación, del odio y de muchas cosas como muy interesantes, pero también que son alarmantes, ¿no? De lo que está pasando ahora. Y bueno, pues mi última pregunta para ambas también tiene que ver con el futuro y les preguntaría, ¿qué logran vislumbrar en el futuro cercano de los feminismos islámicos, de los movimientos de mujeres musulmanas? ¿Para dónde va? Les pido que sean breves y Iraíz, empezamos contigo. Sí, bueno, pues en este sentido me parece que han fortalecido bastante, porque hay bastante proliferación de nuevas interpretaciones justo del Corán, del Hadith, hay una forma de contextualización en sus propios enfoques políticos y desde una visión de género que ha sido un elemento fundamental, digamos, para este desarrollo, consolidación de los feminismos islámicos. Esto que nos comentaba Hatsiri nos compartía a propósito de las diferentes teóricas que están abordando pues estas cuestiones del Islam, de la región en términos de género a partir del pensamiento de Fátima Mernissi ha sido fundamental para esta consolidación y este desarrollo. También ciertamente hay que comentar que pues claro, ¿no? Como todo movimiento social se ve atravesado por la influencia de las cuestiones económicas, políticas, globales en general, y que claro, las economías liberales, neoliberales, han impactado de manera particular a las mujeres en todo el mundo y vamos a encontrar, digamos, diferencias sustanciales en los países musulmanes. Entonces, eso también tiene como una estrategia directa vaya desestructurar, incluso fragmentar los diferentes movimientos de mujeres y movimientos feministas de la región, porque han dado cuenta en términos geopolíticos, no nada más los expoderes coloniales, sino también empresas y gobernadores y sujetos locales, que los movimientos de las mujeres y los movimientos feministas islámicos son sumamente disruptores de sus propias lógicas. En ese sentido, pues han generado toda una serie de estrategias, de cautelas con la intención de no darles tanto poder y que eso no logre desestabilizar, porque en este sentido tenemos varios movimientos sociales, como por ejemplo el de 2021, 2023 en Irán, pero también tenemos una serie de levantamientos en 2011 donde pues las organizaciones de las mujeres, los movimientos islámicos, feministas y demás son profundamente políticos, ¿no? Son políticamente muy activos y en ese sentido pues se nota estos diálogos, este estrechamiento con otros movimientos sociales, pero también entonces vemos esta otra parte en donde, claro, o sea, como tienen un poder bien consolidado o una forma más bien de disruptir esa política establecida, pues se presentan como muy, digamos, peligrosos para el orden establecido. En ese sentido, pues hay que seguir dialogando, ¿no? Gracias, Ale. Y tú, Hatsiri, ¿qué nos puedes comentar brevemente sobre el futuro cercano de los feminismos islámicos? Yo creo que todavía hay mucho por observar, ¿no? Pienso que los ritmos de ellas son diferentes a los nuestros. Esto que comenta Ireis es súper importante, ¿no? Cómo la geopolítica está presente, cómo hay diferentes regímenes. O sea, pensemos, por ejemplo, en Afganistán y en Arabia Saudita. La cuestión como de los talibán en el poder, la cuestión de Arabia Saudita ahora como que se está abriendo mucho al turismo internacional y entonces ha otorgado más derechos a las mujeres porque es algo que se les supercuestionó en su momento y que sí sigue cuestionando, pero vemos a las mujeres y las hemos visto a lo largo de la historia, o sea, ocupar estos espacios públicos. Es cierto, o sea, hubo una cuestión súper mediática, por ejemplo, con todo el movimiento de lo que se llamó las primaveras árabes, ¿no? Las mujeres en las calles, las mujeres quitándose el velo,
pero volvemos al punto, ¿no? Ellas tienen que dar sus discusiones al interior de sus propias culturas, ver cuáles son las mejores formas para que ellas estén bien al interior de estas. Y yo creo que ese diálogo y ese debate que hay en estas sociedades es súper interesante porque está mediado por la cuestión religiosa. Y eso no lo podemos como dejar de lado, ¿no? O sea, pensarse a ellas mismas en su propia religiosidad es otro legado que les dejó Fátima Mernissi. No solamente vivir su religión, sino cuestionarla constantemente y cuestionar también el lugar que ellas tienen en esta narrativa religiosa. Entonces, las luchas son diferentes, los procesos son diferentes, sí hay ritmos otros, pero creo que nos ayudan y abonan a estas sociedades que parecieran sociedades laicas y que tampoco lo son tanto, ¿no? Estamos mediados por una moral cristiana que está ahí en el espacio público constantemente, entonces me parece que hay mucho que dialogar en esos espacios y que además los puentes de entendimiento se van a seguir tejiendo para pensar no solamente a las mujeres laicas, sino para pensar a las mujeres religiosas y pues no sé si ponerles el mote de feminismo, pero sí a estas mujeres que se están organizando para pensar su propia condición en un tiempo y en un espacio determinado. Muchas gracias, Hatsiri. Sí, yo creo que lo que señalan ambas es muy importante porque no es lo mismo un movimiento de mujeres islámicas en Pakistán que en México, que en Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, pues solo queda agradecerles. Muchas gracias a Hatsiri y a Iraís por su participación. Ustedes hacen que esta cátedra sea lo valiosa que es. Y pues creo que gracias a ustedes pudimos debatir, estudiar, observar, apreciar todo lo que hay en este mundo que parece tan lejano, pero que no lo es, y que es el Magreb, es todo el mundo árabe, y donde se profesa también el Islam. Y quiero agradecerles por este interesantísimo diálogo en esta última hora, y agradecerles también a nuestro público por su interés y por su atención, y pues que aquí tendrán más oportunidades para ver más charlas sobre las otras cátedras extraordinarias que tiene la UNAM.